En la Argentina, las mujeres llegaron a la universidad recién a fines del siglo XIX. La Facultad de Medicina fue su puerta de entrada al mundo científico. Desde entonces, cada vez más se han volcado a carreras científicas y las han enriquecido con su mirada. Un lugar adecuado para escuchar sus historias es el Museo USAID de Historia de la Ciencia y la Tecnología, en el corazón de la Facultad de Medicina, donde rebeldes y transgresoras empezaron a escribir la historia de las mujeres en ciencia. Juana Giannina Pasquín es bioquímica. Cuando ingresó a la facultad eran pocas las mujeres. Llegó a ser decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica del 86 al 90. Qué linda neurona que hiciste. Bueno, ¿Cuándo empezaste a estudiar las neuronas? empecé a estudiar las neuronas allá por la década al final del 60, 64, 65 más o menos. Empecé a estudiar sistema nervioso, hice mi tesis sobre desarrollo cerebral y la influencia de las hormonas tiroideas. Y en realidad la neurona, porque ejemplifica lo que es el sistema nervioso, yo me dedico más a la membrana que recubre a ese axón, a esa prolongación de la neurona, que es la mielina, en distintas situaciones, pero sí, ya llevo bastantes años estudiando el sistema nervioso central, la neurona y la mielina. Y cuando vos entraste a la universidad en las fines de la década del 50, ¿había muchas mujeres? No, éramos muy pocas, éramos casi una singularidad. Y como suelo yo contar siempre, para nuestros compañeros éramos el objeto del no deseo. ¿Por qué? Bueno, porque éramos sus cómplices para sus reuniones con sus novias, pero nunca jamás nos tenían en cuenta como una mujer, éramos algo raro. Algún día un compañero mío dijo: cuando yo supe que iba a tener compañeras mujeres, pensé que iban a venir chicas con bigotes. Ese era el concepto que ellos tenían, sí, era terrible. ¿Y por qué te volcaste vos a estudiar alguna carrera científica? No lo sé, porque en mi familia no, digamos, yo nací en un pueblo pequeño de la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Córdoba, y la familia de mi madre se dedicó siempre eran chacareros, tenían campos, mi imagen era ver a mi abuelo y a mis tíos abuelos mirar el cielo a ver si iba a llover o no iba a llover, si se iba a arruinar o no la cosecha, y bueno, yo debo haber sido de la familia la primera profesional, así que debo haber roto ahí la historia. Supongo que ya tenía una decisión muy firme. En mi pueblo pusieron un colegio secundario y mi padre quiso que yo viniera a estudiar a Buenos Aires. El colegio recién se iniciaba, así que yo hice mis estudios secundarios en el liceo número 2, que en aquel momento era un liceo de señoritas. Y después, bueno, enseguida quise iniciar la universidad. Tuve mis, digamos, disyuntivas entre si estudiaba arquitectura o farmacia y bioquímica. Me decidí por esto segundo, pero siempre tuve la idea que no iba a ejercer nunca la profesión, que de hecho nunca la ejercí, nunca hice farmacia, nunca hice bioquímica en el laboratorio. ¿Siempre te dedicaste a la investigación? Siempre. Mis títulos... Eso fue una anécdota interesante con mi padre. Mi padre, que había venido de Italia, conoció la Argentina que producía ascensos sociales, y cuando yo me recibí, él quiso regalarme una farmacia. Entonces le dije, no quiero, voy a dedicarme a la investigación, y se enojó. Era un italiano de mal genio, se enojó conmigo y no me habló durante meses. ¿Ah, sí? Entonces un día yo le dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que yo hubiera querido que me compres una farmacia y vos me hubieras explicado que no podías porque no tenías dinero, y yo me hubiera enojado contigo y no te hubiera hablado por meses. ¿Cómo lo hubieras visto?
Y en ese momento yo tenía gran admiración por mi padre. Él me dijo, y te hubiera considerado una tonta. Le dije, bueno, eso es lo que yo considero de vos. Un tonto que te pones así porque yo quiero hacer investigación. Mis títulos no han pasado por la legalización nunca, porque nunca ejercí la profesión. Siempre hice investigación, que, bueno, es así una de mis grandes pasiones en la vida. ¿Qué es lo que te gusta de la investigación? Bueno, me gusta, digamos, hurgar en la naturaleza, intentar conocerla cada vez más. Y bueno, me interesa ahora, digamos, yo empecé a hacer una investigación básica muy básica y hoy hay una necesidad de hacer una traslación de la investigación básica que uno hace hacia, digamos, en el caso nuestro, hacia la medicina. Por eso estamos estudiando modelos de desmielinización, modelos de deficiencia de hierro, todos producen problemas en la mielina. Y bueno, la idea de poder un día aplicar todo lo que nosotros estamos viendo en la salud humana. Esto tiene que ver con una enfermedad, la esclerosis múltiple, Esto ¿no? tiene que ver con las dos cosas, digamos. Con la esclerosis múltiple, por un lado. Contanos un poquito de qué se trata la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de etiología aún no conocida. La neurona es una célula que tiene prolongaciones, y una de esas largas prolongaciones es el axón. Un conjunto de axones es lo que forma lo que todo el mundo conoce que se llama un nervio. Esos axones generan corrientes. Si no estuviera recubierta por la mielina es como un aislante de ese axón que tiene esta conducción nerviosa. Entonces, cuando los axones están desnudos, se llaman un axón desnudo sin la mielina, ahí hay trastornos. En la esclerosis múltiple lo que hay es una destrucción de la mielina por causas desconocidas. Como te decía, se pensó en que alguna sustancia del sistema nervioso generaba anticuerpos. Después se dijo, hay sustancias extrañas como alimentaciones, porque si se mira el mapa de dónde se da la esclerosis múltiple, Japón tiene poca esclerosis múltiple, la Argentina es alto el número, y entonces se dijo, puede ser que los países que, digamos, producen agroganaderos, donde la gente se alimenta con alimentos ricos en leche, la leche contenga alguna, tampoco. Se pensó en a lo mejor quizá en una enfermedad que el virus del sarampión podía tener alguna sustancia que más tarde o tardíamente produjera esta desmielinización. De hecho, no se sabe cuál es la etiología de la esclerosis múltiple. Lo cierto es que es una enfermedad invalidante. Hay varios tipos de ellas, algunas que tienen revisiones y aparece de vuelta y cada aparición del cuadro hay una invalidad. Y se invalida aún más el individuo y a veces llegan a tener problemas de deglución, de respiración, etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos queriendo ver es si en un cuadro, en un modelo que nosotros a propósito desmielinizamos, esta apotransferrina es capaz de regenerar la mielina. De hecho, en un animal experimental esto se ve. El tema es ahora transportarlo al humano. ¿Cómo fue esa experiencia en un ámbito donde en general se acostumbraba que los que conducían eran varones? En la facultad no fue tan sorprendente, aunque debo decir que recuerdo que cuando el empleado administrativo abrió el escritorio y dijo, doctora, este es su despacho, sentí una sensación así de un terror, porque uno tenía la responsabilidad de toda una facultad encima, uno era mujer y eso, bueno, uno tenía que saber que no es lo mismo, digamos que la autoridad no se ejerce de la misma manera. De todas maneras, yo estuve muy feliz en mis 4 años de decanato. El Consejo Superior, que es el lugar donde se reúnen todos los decanos, 5 profesores, 5 estudiantes y 5 graduados, bueno, ahí la cosa era diferente. Siempre me acuerdo que en aquellas épocas se hacían juicios académicos que habían quedado pendientes y se sorteaban salas para hacer estos juicios académicos. Y siempre recuerdo que el rector Shuberov
un día dijo, bueno, que venga la decana Pasquini, que es la única mujer. Yo me sentí como una niña así vestida. ¿A qué la llamaba? A que sacara el papelito como para una ver. secretaria Claro, de un programa de que sacara televisión. el papelito a ver en qué sala. Le dije, no, Oscar, no, yo soy una decana, puedes elegir a cualquiera, no es porque yo sea mujer, elegí a quien te parezca bien. A partir de este momento, olvídate del género, ¿viste? Yo soy mujer, pero esto no tiene nada que ver, no soy diferente a ninguno de todos ustedes. Aprendan que yo me voy a comportar de la misma manera que todos ustedes y ustedes deberán comportarse conmigo de igual forma. Tenés becarias y becarios, ¿no? Que trabajan Tengo con vos. becarios y becarias, sí. ¿Qué te gusta del trabajo con ellos? ¿Qué aprendés de ellos? Bueno, aprendo de su frescura, de su interés, también de ver, digamos así, que dejan de lado un empleo quizá mucho mejor remunerado para trabajar en investigación, porque bueno, si bien los sueldos ahora son mucho mejores que hace años atrás, la disponibilidad de dinero para hacer investigación también es importante. Podemos acceder a fuentes de dinero altas. Eso me parece, digamos, increíble que ellos puedan, digamos, dejar de lado, como lo dejó uno, sueldos y salarios altos, y los veo así con entusiasmo, con voluntad de trabajar, de descubrir, de hurgar. Y bueno, la gente joven siempre le enseña a los mayores, por eso yo soy profesora emérita ahora de la universidad, yo estoy retirada, soy profesora emérita, y el profesor emérito puede hacer docencia si quiere. Yo realmente les pido por favor que me dejen hacer docencia, porque el contacto con los estudiantes rejuvenece, a mí me rejuvenece. ¿Qué le dirías a las chicas que tal vez están mirando, pensando en seguir una carrera científica y tienen algunas dudas? Que lo hagan. Que sin lugar a duda lo hagan. Una carrera científica realmente da la oportunidad de la creación, de todos los días hacer o buscar un experimento que pruebe que aquello que pensamos es así, da la oportunidad de conocer gente nueva. Cada congreso científico al cual uno va y presenta sus resultados los puede discutir con gente que viene del mismo país de uno, de otros países. Permite leer, permite estudiar. Es algo realmente que no solamente a las niñas, le diría a las niñas y a los niños, a los varones y a las mujeres, que la carrera científica es algo realmente maravilloso, que da muchas oportunidades de buscar, de indagar, y que eso realmente, eso está así, una cosa muy buena. ¿Viajaste mucho? Sí, la verdad que sí. Mi marido era no sé, le gustaba viajar, y a mí me gustaba también, así que sí, hemos viajado mucho. Hemos hecho viajes a distintos lugares del mundo, y bueno, una de las cosas por las cuales yo a veces siento su desaparición hace 2 años, primero porque era mi compañero, digamos, más fanático de mí, tanto es así que yo pude hacer el decanato gracias a él. Era un admirador de la tarea de las mujeres, la respetaba como ninguno, pero además porque no tengo más ganas de viajar sin su compañía. Era un hombre muy ilustrado, que sabía mucho, y que además de aprender con el viaje, aprendía con él al lado. ¿Él a qué se dedicaba? Se dedicaba a lo mismo, hacíamos el mismo trabajo, trabajábamos en el mismo laboratorio, pero en el laboratorio prácticamente no cruzábamos palabras salvo a la hora del almuerzo. Él tenía sus becarios, yo tenía los míos, y nuestra conversación así se reiniciaba a la noche en la casa, y en el laboratorio a veces hablábamos, pero de cosas de ciencia. Muchas gracias. Por nada, Mariana, gracias a vos. Silvia Kochen es médica, hace clínica médica e investiga la epilepsia. Es una de las fundadoras de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Bienvenida, Silvia. ¿Qué tal? ¿Qué dibujaste? Dibujé una cosa esquemática de un cerebro, y encima le hice lo que se conoce como es el sello de la epilepsia, que son las descargas, que se conoce como descargas paroxísticas, que es la expresión que tienen las neuronas, que son las células que están en el cerebro, especialmente en la corteza cerebral, para este caso, que cuando aparecen esas señales,
eso es el sello, tanto en la investigación básica como en el ser humano con un electroencefalograma, uno encuentra eso y dice, acá hay una descarga epiléptica. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la epilepsia? En realidad fue casi de casualidad, porque me interesaba cuando ya estaba en medicina, y en realidad creo que antes de entrar a la medicina me interesaba mucho lo que era todo lo que tenía que ver con la conducta, el pensamiento en el ser humano. Y entonces en una época quería hacer psiquiatría. Y un día un amigo me regaló un libro de Luria, que es un neuropsicólogo que ya murió, de lo que era la Unión Soviética, que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a trabajar y él es el fundador de lo que se llama neuropsicología, que es el estudio de la cognición, el estudio de la memoria, del lenguaje. Entonces cuando leí ese libro, que se llama Un hombre con su mundo destrozado, pensé, ay, yo quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto. Y entonces cuando estaba estudiando en tercer año, creo que fue cuarto año de medicina, me contacté con un neuropsicólogo argentino, Juan Ascuaga, que está vivo y que fue un tipo muy importante para la neuropsicología argentina, y empecé a meterme en eso. Y entonces, a partir de ahí, me di cuenta que quería seguir eso, ¿no? Psiquiatría, entré a la residencia de neurología, y haciendo residencia, la epilepsia es una enfermedad muy prevalente, o sea, es una de las enfermedades de mayor prevalencia, o sea, de mayor presencia, de mayor frecuencia de las enfermedades neurológicas. Y entonces me empecé a interesar porque la veía mucho y empecé a descubrir que los grandes aportes que había sobre conocimientos de cómo era la conducta humana con estudios de correlación venían de epileptólogos, de gente que trabajaba en epilepsia y que comenzaba a partir de estudiar al paciente para ofrecerle un tratamiento, investigaba también cómo funcionaba el cerebro, porque la epilepsia en realidad es un excelente modelo para estudiarlo. Y después me fui a Francia a especializarme cuando terminé mi residencia en neurología, y entonces ahí me metí mucho más de lleno en el tema de la epilepsia. Ahora, se da en tu caso la particularidad que trabajás en un hospital con pacientes, haces investigación y también docencia. ¿Cómo compatibilizás todas estas funciones? Y bueno, creo que esta es una situación frecuente en otras partes del mundo y yo creo que debiera ser así siempre. Lo que ocurre es que en Argentina hay una pesada herencia desde que se funda el CONICET, donde aparece como que la investigación es la investigación básica, que la investigación clínica, inclusive la investigación aplicada en otras disciplinas, como matemática, como química, etcétera, como que eso no es investigar. Esta famosa cuestión del paradigma, como que para qué sirve lo que vos investigás, estaba mal eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con un contenido fuertemente ideológico, de una mirada más liberal sobre lo que es investigar, y como desconociendo que la investigación es una construcción social, cultural, económica, política, como cualquier otro aspecto que tiene que ver con la sociedad. Y entonces, en el caso mío, yo lo entiendo así, o sea, si yo hago trabajo asistencial en el hospital público, con el trabajo que yo hago para, bueno, brindarle mejor o un bienestar a los pacientes, con esa misma información yo hago investigación clínica. Y al mismo tiempo yo creo que toda persona que hace trabajo de investigación y que hace trabajo asistencial es una cuestión ética hacer docencia. Y en tu caso, ¿cuándo supiste que ibas a estudiar medicina? En realidad, en mi caso, la medicina estuvo muy acompañada de la posibilidad de vivir sola. Porque yo vivía en Buenos Aires y un día me rateé en el secundario y me fui a La Plata con unas amigas. Y me encantó La Plata. Y entonces descubrí que había una facultad de medicina, siempre me gustaba medicina, ¿no? Pero me gustaba sociología también. Entonces, como no sabía qué hacer, decidí no elegir y hacer las dos cosas. Y entré a sociología en la Universidad de Buenos Aires, como estaba en la calle Independencia, y entré a medicina en la Universidad de La Plata. Y sociología la tenía que cursar los sábados, y estaba lleno de gente vieja. Para mí en ese momento tendrían 30 años la gente vieja. Y en cambio en medicina empecé a vivir sola en La Plata, empecé a militar, sentía que estábamos haciendo en los 70, que en cualquier momento hacíamos la revolución, y además vivía sola y era maravilloso. Fue tu camino a la independencia en todo caso. Así es, entonces así fue que decidí medicina y yo aprobé, ¿eh? Me acuerdo que cursé sociología y aprobé con Portantiero, que era muy buen mozo, me acuerdo. Pero después seguí medicina porque no podía hacer las dos cosas y fue así como seguí medicina, ¿no? ¿Y qué es lo que te atrae del estudio del cerebro?
Bueno, creo que en este caso yo estoy desde hace ya muchos años muy metida en el tema de epilepsia. Estoy trabajando, es muy interesante cómo funciona el cerebro, porque en la epilepsia vos podés ver cómo se organiza a través de redes neuronales, cómo se conectan las redes. Para dar un ejemplo, porque todo el mundo ahora lo sabe, yo cuando escucho a mis hijos me cuentan, inclusive los grandes buscadores usan este sistema de cómo funciona el cerebro, que es esta conectividad que tiene entre neuronas que están muy cerca entre sí, que se llama pequeño mundo, small world, y algunas que están más lejos, que se llama como gran mundo, ¿no? Y esta conectividad, por ejemplo, lo usa Facebook o lo usa Google. Cuando en este momento vos buscas y te dice, también le quiere escribir un mail a fulano, mengano, porque lo que hace es engancha a través de redes, que son como, así funciona el cerebro. O cuando Facebook te dice esto de que conoce un amigo y te empieza a enganchar con qué otros amigos, esta conectividad, así funciona el cerebro. En el caso de la epilepsia, vos tenés una descarga que se origina en una zona de la corteza. Esa información se comienza a propagar, no de cualquier manera y a cualquier lugar, a neuronas que están cerca y se organiza a través de una red neuronal. Entonces, así funciona el cerebro y así se imita. Por otro lado, como médica donde hago trabajo asistencial, es muy gratificante diagnosticar a un paciente con epilepsia, ofrecerle un tratamiento. La enorme mayoría, si está bien diagnosticado y si el tratamiento es adecuado, se curan. La epilepsia es una enfermedad con mucho estigma, donde la mayor parte de las cosas que se dicen no son ciertas. Sí, es como una enfermedad vergonzante, ¿no? Tal cual, porque viene arrastrando toda una historia muy pesada. Y en general, el 70% de los pacientes con epilepsia, uno le ofrece un tratamiento que se curan. Y a los que no se curan con tratamiento farmacológico, uno le ofrece cirugía de la epilepsia. En el hospital nosotros hacemos. Hay que hacer un estudio más especial, pero lo hacemos. Entonces también desde ese lugar la verdad que es gratificante, ¿no? ¿Qué es la Red de Género, Ciencia y Tecnología? Hace muchos años, un poco motivadas porque se hacía el Encuentro Mundial de Mujeres en China, en Beijing, un grupo de investigadoras, especialmente Ana Franchi, que es química y que es investigadora de CONICET, así como yo, y Diana Mafía, que es filósofa y se dedica a la epistemología, nos encontramos y empezamos a descubrir esto maravillosa, hablando de redes, cuestiones de mujeres, donde descubrimos que no había cosas que nos pasaban a nosotras solas porque teníamos mala suerte, sino que había una cuestión que tenía que ver con todas nosotras mujeres y que no estábamos exentas de lo que le pasaba a las mujeres trabajadoras de la prensa, de los medios, de una fábrica, sino que en el sector de ciencia y tecnología o de la universidad ocurrían situaciones similares de discriminación, donde, por ejemplo, en el CONICET había un techo invisible, las americanas hablan de techo de cristal, donde éramos muchas mujeres en la entrada, en becas, en las primeras categorías. Pero después había una tijera terrible, o sea, llamamos la tijera que los hombres suben y las mujeres vamos cayendo. Esto pasa en la universidad. En la Facultad de Medicina, por ejemplo, yo soy la única mujer profesora adjunta de neurología. Está lleno de hombres adjuntos que tienen currículum muchísimo más bajos que muchas mujeres muy talentosas. Hay situaciones como, no sé, recuerdo cuando yo di un examen para ser profesora adjunta, que el jurado, que por supuesto eran todos hombres, siendo yo ya investigadora del CONICET hacía muchos años, me preguntaron cómo pensaba si yo ganaba el concurso, compatibilizar mi vida pública, o sea, mi vida de trabajadora, de profesora y privada. Sí, que no es una pregunta que se la hacen a un varón, generalmente. Y que yo le pregunté a todos los varones que concursaron y a ninguno se lo hicieron, ¿no? O sea, que más allá de la teoría, yo lo pregunté, hice una investigación en chiquito, a ninguno se lo hicieron. Entonces, como me sentí enojada, pero estaba en condiciones de inferioridad, les pregunté así, muy polite, que no entendía la pregunta. Porque yo hacía muchos años que era investigadora de CONICET, que era docente de la facultad, no entendía hacia dónde estaba dirigida esa pregunta. Y entonces uno de ellos me dijo que quería saber si yo era casada y si tenía hijos. Y fue una situación muy violenta, porque yo estoy enamorada y porque una de las mejores experiencias como mujer es haber sido mamá. Pero no era en ese espacio que tenía ganas de compartir, porque en ese espacio tenía que ver con una pregunta absolutamente maliciosa, o sea, que quería ver si, porque una mujer que era mamá y que estaba enamorada, vivía en pareja, también quería tener un lugar de poder, en definitiva, un lugar de ser profesora, ¿no? ¿Y la red a qué apunta?
Bueno, la red nosotros venimos demostrando con datos duros esta inequidad, porque cuando lo empezábamos a plantear nos miraban como si estábamos totalmente locas, ¿no? Es un lugar divertido para las mujeres, o sea, porque divertido digo en el sentido diverso y para no ponerse a llorar, ¿no? Porque mostrábamos en datos muy duros que esto era así. Entonces mostrábamos esta tijera que te comentaba, mostrábamos también como, por ejemplo, cuando hicimos un estudio más mirando la vida privada, y entonces veíamos, en el caso del CONICET esto es muy importante, te ponen límites de edad. Hay estudios en Francia, en Inglaterra, donde se le permite a la mujer, se hacen medidas de discriminación positiva. Por ejemplo, en el CONICET, nosotros tenemos un periodo de edad fértil. Entonces, justo esto coincide cuando las mujeres están doctorando, cuando tenemos posibilidades de viajar afuera, etc. Hay más mujeres solteras y sin hijos que hombres solteros y sin hijos, porque las mujeres tienen que elegir. Y entonces ocurre muchas veces, me pasa a mí con mis becarias. Me pasó a mí en mi propia vida. O sea, uno en el momento que quiere tener un hijo, bueno, de repente aparece una beca con una salida al exterior. En el caso de los hombres no aparece esto como un impedimento si tenés hijos chiquitos. ¿Y esto que ahora está visualizado, se está cambiando? Sí, algunas cosas se cambiaron, nosotros presionamos mucho y, por ejemplo, se da licencia de maternidad. Las mujeres antes becarias mías me tenían que decir, ¿qué hago? ¿Miento? ¿No lo cuento? ¿Qué le dirías a chicas que están pensando en seguir una carrera científica? Que me parece que la experiencia es maravillosa, que lo hagan, que no duden, que sepan en todo momento que es muy importante que cuando confronten con alguna situación que vivan como mujeres y se sientan o intimidadas o que se sientan esos chistes que se hacen que son terribles, que siempre apuntan a esto, ¿no? A cuestiones de inequidad, que entiendan que esto no son cosas personales, uno no es responsable de esto. Es de la misma manera que si uno tendría que explicarle a alguien que sea negro o que lo discriminen porque es judío, porque es musulmán o porque profesa su fe católica, hay cuestiones que no son personales, que uno las dispara. Entonces uno no se tiene que hacer cargo de esto, que esto son cuestiones sociales, culturales, que entonces hay que darle batalla y que creo que están en mejores condiciones que hace años atrás, donde las mujeres, inclusive, no sé, mi generación mayor a mí, nosotros hicimos una vez desde la RACSIT entrevistas y veíamos... De la red. De la red, y veíamos como mujeres que habían logrado ocupar espacios destacados, habían tenido que elegir. O sea, tuvieron que decidir, por ejemplo, entre una vida de ser madre y ser científica. Como que no estaba posible esta situación, ¿no? O sea, estos lugares no se regalan, estos lugares son lugares que se batallan, que se disputan, que me parece absolutamente legítimo que una mujer pelee no solamente por su felicidad, por cumplir sus deseos, por ejemplo, si desea ser madre, pero también que dispute espacios de poder, que seguro que desde mi mirada creo que somos más creativas, somos más libres para ejercer el poder. Seguramente la experiencia de ser madre, que es una experiencia de mucha libertad para el ejercicio de este poder y de este aprendizaje, me parece que nos da mejores herramientas que los hombres para ejercerlo, ¿no? Muchas gracias. Nada.